Buenas tardes, estamos en otra edición de nuestro programa Conversando con el CEDIAL. En la tarde de hoy, bueno, tenemos a un amigo de nuestro centro de investigación académico. Estamos con Mauro Beltrami. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto y muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Mauro es un experto en turismo, nosotros lo hemos entrevistado en otro momento en un programa que compartimos incluso en la conducción con Mónica Vallejo. También acá en nuestro ciclo de Conversando con el CEDIAL, en aquella oportunidad hablamos de turismo en pandemia. Pero hoy lo he invitado especialmente a Mauro porque, bueno, es un libro abierto, por decir de alguna manera, eh, sutil, porque para mí es la Biblioteca de Alejandría, hablando Mauro, lo conozco obviamente por fuera de las cámaras, y en esta oportunidad yo quería que Mauro comparta con nosotros muchísima información de esto que estamos intentando rescatar, que lamentablemente no solamente y nada casualmente es olvidado por la historiografía oficial, sino que lamentablemente también es bastante descuidado por la historiografía del campo nacional y popular, que son los bombardeos de junio de 1955. En ese momento, por primera vez, la Argentina inaugura la aviación, digamos así, el bautismo de fuego de la aviación, que no es la Fuerza Aérea, sino que es la aviación naval. El bautismo de fuego desde el aire se hace contra el propio pueblo argentino. Y esto realmente es una lanza clavada en la memoria que lamentablemente a veces se intenta dejar de costado. Y apenas aparecen algunos párrafos en algún libro que habla de un tema mucho más grande. Por eso hoy invitábamos justamente a Mauro para que comparta, porque él es alguien que sabe muchísimo de estos aviones que salieron de Punta Indio, de la base aérea de Morón, y quisieron matar a Perón, quisieron bombardear la CGT y, por supuesto, querían instaurar una dictadura que lograron instaurar unos meses después. Bueno, Mauro, queremos escucharte a vos. A ver, contanos, porque vos pertenecés a un sector de la provincia de Buenos Aires, más allá que conocés toda la provincia y realmente sos un mapa abierto, porque a veces has hablado y nosotros con los datos en la mano me he sorprendido de cómo conocés cada sección de memoria dentro de esta provincia de Buenos Aires, que es un país directamente, ¿no? Una provincia en la que uno le contamos a la gente que nos mira del exterior, la provincia de Buenos Aires, porque tenemos mucha gente de América Latina que nos mira, la provincia de Buenos Aires uno puede tomar en la General Paz, donde empieza nuestra provincia, un micro, estar 10 horas arriba, 11 horas arriba de un vehículo y todavía no sale de la provincia. Y en 10 u 11 horas uno atraviesa 3 países en Europa, a lo mejor. Digo, para que tomemos una dimensión que estamos hablando de un país. Pero bueno, en esta provincia de Buenos Aires surgieron aviones de dos lados y confluyeron en la Plaza de Mayo. Te escuchamos, vos tenés datos que generalmente, diría, no lo conoce la historiografía. Bueno, en principio está claro que el 55 es un año y voy a hablar, si te parece, Daniel, desde el lugar donde nací, crecí y vivo actualmente, que es Ensenada, ¿no? Ujú. El 55 está muy grabado en la memoria, y digo en la memoria familiar, en la memoria colectiva, en los vecinos de Ensenada, de Berisso, también de parte de La Plata, porque el 55 es un año donde nos amenazaron con destruirnos directamente. Y uno dice que exagerado, una exageración de la historia, quizá una mirada sesgada, pero esto es así. Vos recién mencionabas un hecho que es concreto. El bautismo de fuego, entre comillas, de la aviación naval que sale de Punta Indio y que tenía escrito Cristo vence y que estaba avalado por dirigentes políticos de la oposición, como Zavala Ortiz, eh, y bombardearon y masacraron civiles en la Plaza de Mayo. Ese hecho dio lugar a que poquito tiempo después, ¿no? El 16 de septiembre del 55, Ujú. amenazaron con bombardear todo lo que es la destilería de YPF, lo que es la petroquímica que tenemos acá entre Ensenada, La Plata y parte de Berisso. Es decir, un hecho donde Rojas realmente amenaza con esto. Pero no fue lo único, porque los bombardeos del 55 dieron lugar a que después existieran otros bombardeos tan aberrantes como ese. Acá en Ensenada,
algo que si uno googlea no encuentra mucha información. Y esto es que muchas veces hay algo que tomo de lo que vos decís, Daniel, también, que es que nos sentimos culposos a veces desde el campo nacional y popular de traer al presente lo que forma parte de la memoria colectiva de nosotros, ¿no? Porque, y es importante hacer ese ejercicio de memoria. Mira, ese bombardeo del 55 en Ensenada dejó una sola casa en pie en el barrio. Y hay una nota del diario El Día que es muy, muy interesante para ver de una foto del día posterior al bombardeo, donde se ve que hay un cuadro colgando de una de las pocas paredes que quedó en pie de una casa en esa manzana del barrio de Campamento en Ensenada, y el titular dice algo así como, pese al bombardeo su figura se mantiene incólume. Una cosa así, dice la nota, ¿no? No recuerdo el título exacto, pero tiene que ver también con la resistencia a lo que fue el golpe del 55 y la resistencia a esa barbarie de los libertadores, que nos llaman bárbaros muchas veces a nosotros, a los que venimos del peronismo, el campo nacional y popular. Pero ¿existe barbarie mayor que bombardear a tu propio pueblo? Una ciudad abierta, como se dice, ¿no? A las 12 del mediodía, un día hábil. Realmente genera escalofríos pensarlo. Y genera escalofríos pensar en amenazar con bombardear una petroquímica para que vuelen todas las ciudades que están alrededor si es necesario. Es decir, es un acto que muchas veces, quizá porque hoy ya más que partidos políticos formamos frentes electorales y a veces no queremos ofender al que viene de alguna otra tradición política o por ahí no queremos incomodar a aquel con el que estamos hablando, pero el 55 es realmente un año donde las aberraciones que hoy traemos siempre, un 24 de marzo al presente, de la última dictadura militar, de la dictadura genocida, en realidad ahí es donde empiezan estas cuestiones aberrantes, legitimadas por el poder político y por muchos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, porque Zabal Ortiz fue funcionario de Ilia, por poner un asesino despiadado, y lo digo en estos términos sin Sí, 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 intentar sí, ser sí. ofensivo, pero ¿cómo se puede llamar a alguien que permite estas aberraciones y que promueve y participa activamente estas aberraciones? O lo mismo, y sin ánimo de desprestigiar a Alfonsín, pero Alfonsín también tuvo personajes en su gobierno que participaron de estos hechos aberrantes. En el 55 también se bombardeó Río Colorado, cayeron bombas sobre Río Colorado. Es decir, en ese año asistimos a un nivel de planificación del horror por parte de los golpistas antiperonistas que es de dimensiones que hoy uno no puede pensar. Pensá que muchas familias en aquel momento en Ensenada corrían y salían por los campos ante la amenaza del bombardeo. También parte del pueblo de Ensenada y de la policía se enfrentó a los sediciosos en Ensenada y por eso también hay muertos. No fue un golpe incruento, es el golpe más cruento quizá, si uno lo mide en términos de enfrentamiento directo, quizás sea el golpe más cruento de nuestra historia. Habría que analizarlo. Pero fue un golpe muy cruento, golpe que trajo años y años de horror, ¿no? Que por ahí en los centros urbanos, más vinculados a los sectores medios y altos, es un horror que a veces queda invisibilizado. A mí me parece fantástico cómo Rodolfo Walsh cuenta en el prólogo de Operación Masacre, ¿no? Lo que fue previo a su investigación y el momento, digamos, incluso desde lo personal previo a su investigación. Esto me parece que es interesante para traerlo. Ensenada y Berisso formaban parte del mismo municipio que La Plata en aquel momento. Municipio que no es casual que se llamara Eva Perón. Claro. Era Eva Perón el municipio. Incluso ahí veo en lo que vos estás contando que generalmente si aparece, imaginemos, disimulado el bombardeo en la Plaza de Mayo, por ejemplo, que aparece invisibilizado apenas, reitero, alguna fotito suelta, porque no queda más que poder ponerla.
Hay dos cosas que se esconden. El ametrallamiento a los obreros que se presentaron en la CGT esa misma tarde para defender a Perón y pedir armas para defender a Perón, y los ametrallan desde comandos civiles y se provoca casi tantos muertos como los que hubieron en la Plaza de Mayo. Y la otra son los bombardeos a esta región que vos decís, y que vos muy bien fuera de cámara siempre me decís, el kilómetro cero del peronismo, ¿no? Amén de eso, me da la sensación de que ahora escuchándote digo, mira vos cómo ya preanunciaban lo que era su proyecto de desnacionalización y entrega de la Argentina, porque el bombardear una destilería de YPF no era solamente hacer volar la zona de Berisso y Ensenada, sino que ya estaban preanunciando lo que después fue cerrar Industria Mecánica del Estado, lo que después fue cerrar ELMA, lo que fue después endeudar al país e incorporarlo al Fondo Monetario Y en Río Internacional. Colorado bombardean el ferrocarril. Ahí está. Todo lo que eran símbolos de un nacionalismo, de un país que se estaba plantando como independiente, con su soberanía política y económica, ¿sí? Era un símbolo preanunciando de lo que se venía. El hecho de decir, no tenemos derecho, y creo, no sé qué opinas vos, que eso es un poco el mostrar la hilacha, que detrás de todo esto estaba, entre otros, y yo creo que fundamentalmente, el poder económico de Estados Unidos. Sin duda, sin duda. Y pensaba mientras estabas diciendo recién, Daniel, un dato que me parece que es importante. Ensenada es una ciudad ferroviaria también. Y muchos de los que están por ahí escuchando dicen, pero ¿cómo? ¿Qué ferrocarril va a Ensenada? Bueno, acá en Ensenada llegaba el ferrocarril. Llegaba hasta el barrio de Campamento. Incluso hay hoy en estas cuestiones, ¿no? Si uno va al barrio de Campamento es un sitio interesante para pensar desde lo memorial. Y no solo por el ferrocarril. Uno ingresa al barrio Campamento, la calle de ingreso a este barrio popular, histórico, vinculado a lo portuario, va a ver que ahí está la prefectura, hay un edificio de la prefectura, y va a haber una reciente señalización de que en ese edificio funcionó un centro clandestino de detención, un campo de concentración. Ese es el ingreso a Campamento. ¿Y qué es lo que uno encuentra en Campamento? Encuentra, por ejemplo, la única casa que sobrevivió al bombardeo de esa manzana en el 55. En los murales encuentra referencias al 55, Comisión de Homenaje Permanente, por ejemplo. En las calles, el nombre de la calle donde se encuentra la única casa que sobrevivió al bombardeo tiene el nombre de un vecino que falleció en aquel momento, ¿no? Y que incluso su hijo fue entrevistado en más de una ocasión. Mira enfrente y hay una plaza que se llama Azucena Villaflor, y no es casual haberle puesto ese nombre en Campamento. Y ve el viejo puente giratorio, que además está patrimonializado, con una categoría de protección patrimonial, pero que no fue hecho para que lo podamos contemplar y sacar fotos, sino que era el puente ferroviario. Entonces, esto es muy interesante porque marca cómo al horror que está vinculado a estos hechos, bombardeos, ¿no? Después en el 76 lo mismo, digamos, represión, se encuentra el tema de la desnacionalización, de la destrucción, de todo el entramado vinculado al ferrocarril, a la producción y al trabajo a nivel local. En Ensenada, ¿por qué Ensenada es una ciudad también que está vinculada al peronismo? En Ensenada se encuentran los astilleros Río Santiago, que fue obra del peronismo, y que hoy también, lamentablemente, ¿no? Lo tenemos ahí, que hay que recuperarlo y ponerlo en marcha de vuelta. Pero ese es un símbolo, el astillero más grande de Sudamérica. Sí, sí, sí. ¿No? Un orgullo. Si uno piensa incluso el territorio y cruza del otro lado, lo que sería el canal central del puerto, se encuentra con Berisso y el kilómetro cero del peronismo, toda la historia vinculada a las reivindicaciones y luchas obreras, a Cipriano Reyes y la creación del Partido Laborista, con el cual Perón se presenta a las elecciones en el 46. Es decir, estamos pensando en algunas ciudades industriales, obreras, que para los golpistas del 55 no eran simplemente territorios Claro. bombardeamos como podríamos haber bombardeado otros, no, eran símbolos. Y la idea de bombardear Ensenada era la idea de avanzar hacia Eva Perón, que era la ciudad de La Plata, ¿no? Era parte de intentar
castigar colectivamente, es evidente eso, por más que no esté escrito en ningún lado, pero es evidente que hay algo de esto, para poder tomar el símbolo que era la capital transformada en Eva Perón, ¿no? Transformada en una ciudad con ese nombre Claro. que quedó olvidado, repudiado, y que incluso muchos se planteaban, bueno, pero ¿cómo le van a poner Eva Perón a una ciudad? ¿Y por qué no? Si en realidad Claro. el peronismo, justamente, ese subsuelo de la patria sublevada del 17 de octubre, surge en Berisso y en Ensenada. ¿Por Claro. qué? Si en ese lugar que tiene que ver, digamos, con esos sectores populares que logran prácticamente su ingreso, ¿no? En la vida pública al menos, o publicada, como muchas veces decimos, ese 17 de octubre, ¿por qué? El lugar o los lugares que en ese momento pertenecían al municipio de la capital provincial no debía llamarse Eva Perón. Es un debate, no quiere decir que deba llamarse un modo o del otro, porque probablemente algún platense me escucha y en este momento me está insultando. La pregunta es ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay tantos pueblos No que se se llaman debiera General hacer así. Sarmiento. Hay tantos pueblos que se llaman General Sarmiento. O General sea, Sarmiento, Capitán Sarmiento, exacto. tenemos tantos, digamos, lugares que tienen los nombres de los símbolos de R- otras Rivadavia. ¿Cuántas representaciones localidades políticas. llamadas Rivadavia? Por ejemplo. Totalmente. El camino, por ejemplo, que ingresa en Ensenada se llama Rivadavia. O tenemos la ciudad de General Roca. O tenemos la ciudad de General Roca, ¿no? En pleno territorio de genocidio. Veamos los nombres de las plazas de La Plata. Por eso yo no quiero meterme un poco en este tema, pero está claro que el espacio público es ideológico. No cabe Con lo duda. cual, yo no planteo que se va a llamar de una forma o de otra. Lo que digo es que es una posibilidad, pero está claro que esa posibilidad que funcionó durante el peronismo generó un odio y una reacción en sectores que, al menos, y hoy lo demuestra incluso el análisis hasta de los procesos electorales en La Plata y en Berisso, una identidad minoritaria como el antiperonismo acérrimo justificó todo esto. Claro. Y quizá, por eso te sigo a vos cuando decís, hay cierta cuestión culposa. Nosotros, cuando nos juntamos en la familia o lo que fuera, muchas veces evitamos hablar de estas cuestiones, ¿no? Claro. Porque no es cosa que alguno se ofenda. Exacto. Pero Encima se ¿cómo alguien ofende, debería claro. ofenderse por mencionar un hecho? Un hecho, digamos, que quedó como un hecho, por supuesto, invisibilizado. Claro. Porque uno habla de un bombardeo en Ensenada y como no aparece en los grandes medios de comunicación, pareciera que es mentira. Este es el problema, ¿no? Mauro, a ver, el bombardeo, digamos, sobre Ensenada se provoca en junio o en el golpe de septiembre. En septiembre, en En septiembre. septiembre. Es en septiembre. O sea, junio Ujú. Por, preanuncia que los golpistas pasaron de la virulencia verbal de los inicios del peronismo, a la está acción claro que directa. San Martín y todos los que hablaban del aluvión zoológico del 17 de octubre, fueron pasando a la acción directa con el intento de golpe del 51 y con el atentado en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, donde participa Roque Carranza, paradójicamente alguien que tiene el nombre de una estación de subterráneo, a directamente el asesinato a gran escala, como que producto de los bombardeos, ¿no? Es decir, pareciera que fueron incrementando su virulencia, desde lo verbal a la acción directa y a la acción de exterminio masivo. Y en septiembre es evidente que el golpe de Estado, que involucró enfrentamientos, porque eso a veces pareciera que cayó Perón, ¿no? Muchos dicen cayó Perón, como si, Sí, sí, sí. digamos, directamente hubiera sido un hecho casi que Se surge del subió a la interior del cañonera paraguaya y se peronismo. fue. Listo. Claro, Claro. acá hubo enfrentamientos Sí, sí. Y durante muertos. Y varios muertos. días de Sí, sí. enfrentamiento, no fue solo el 16 de septiembre, Claro. hubo enfrentamientos de varios días, donde en el marco de los múltiples enfrentamientos que hay, porque hay además muertos, muchísimos muertos, centenares de muertos en ese golpe de Estado, ¿no? Aparecen estos bombardeos. Claro, porque muchas veces pareciera que Perón es derrocado, se sube a la cañonera paraguaya, chau, y se terminó el peronismo, digamos, ¿no? Y después lo que se muestra es simplemente los que se tildaban de democráticos, pero que en realidad eran fascistas, y ahí tenemos que poner a muchos partidos políticos
no solamente los fascistas de organizaciones eh, propias de las oligarquías, sino muchos partidos que tendrían que hacer su autocrítica, quemando cuadros en la vía pública, derrumbando estatuas y todo eso. Pero como vos bien decís, en los suburbios, en los allendes de la ciudad de Buenos Aires hubo mucho enfrentamiento de calle, ¿no? Y no solamente de civiles contra uniformados, porque también esto también hay que rescatarlo, había mucho uniformado, incluso algunas fuerzas uniformadas como la policía también, que no se quedaron tranquilos viendo el golpe de Estado, eran conscientes en gran parte de lo que se venía, ¿no? Es decir, no fue algo tan simple. Pero bueno, la historia se escribe como que había un consenso generalizado, cayó Perón, como si el peronismo fuera solo Perón, digamos, ¿no? Y ya está, muerto el rey se acabó la rabia, digamos, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia, digo. Totalmente, Había es todo como esto. pensar que el único levantamiento contra esa dictadura asesina que autodenominada libertadora fue el del general Valle. Claro, En realidad, hubo una resistencia muy fuerte de los sectores populares, una resistencia, porque si no hubiera existido esa resistencia, que es lo que uno siempre plantea, pero que puede no estar propagandizada o escrita en libros de alcance masivo. claro, Ahora, claro. si no hubiera existido esa resistencia, ¿por qué Aramburu firma un decreto prohibiendo el nombre de Perón, de Evita y cualquier símbolo peronista? Exacto, por algún motivo era, ¿no? Por algún motivo era. Porque si la gente teóricamente ya no lo quería ver más, no hacía falta Claro, prohibir nada, ¿no? Pero evidentemente seguía ahí. Bueno, tenemos ahí siempre en comunicación, nosotros, bueno, los periodistas reivindicamos la figura de Rodolfo Walsh, ¿no? Y una vez así en un congreso de comunicación, una compañera expone el tema de Rodolfo Walsh y a mí se me ocurre plantear, digo, ¿cuántos fusilamientos de José León Suárez no nos enteramos porque no han sido inmortalizados, como por ejemplo Rodolfo Walsh lo logra hacer en Operación Masacre, en el libro Operación Masacre? Pero debe haber más de un basural de José León Suárez, ¿sí? Por perdido, donde debe haber habido estas masacres, ¿no? Incluso en provincias que uno dice, ¿cómo pueden ser provincias que eran profundamente peronistas de la noche a la mañana? No hay más resistencia, aceptan lo que ocurrió en Buenos Aires en 10 kilómetros cuadrados y ya está, y no pasó más nada. Es decir, obviamente hay un manto de silencio que obviamente pareciera que todo fue listo y quedó allí. Te hago otra pregunta con esto con respecto a los bombardeos, ¿no? La participación de la Iglesia Católica Romana en ese momento. bueno, en el 55 es evidente, los aviones tienen el lema Cristo vence. En junio del 55 hay un gran enfrentamiento con la Iglesia Católica, además, donde incluso el propio Perón se enfrenta, no, diría con todo lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? Y está claro que dentro de lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica hay un apoyo muy fuerte a los golpistas del 55. Y ese apoyo se traduce en la participación en este tipo de hechos aberrantes, que parecen hasta hechos que van en contra de la propia doctrina de una iglesia, Claro, como es bombardear civiles, por más que algunos intentando justificar digan, no, lo que querían era bombardear a Perón. Digo, ¿forma parte de la doctrina de la iglesia bombardear a una persona? ¿Tirar bombas sobre un edificio con el sentido de asesinar a alguien? Porque la aviación naval tenía, digamos, el lema Cristo vence. claro. Que después da Y paz, la claro, quema de iglesias. claro, claro. Que después, Entonces, sí, 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 es sí, sí. evidente que hay ahí una alianza y que el golpe no puede considerarse simplemente un golpe cívico-militar. Diría, como vos bien decías recién, cívico fundamentalmente por los partidos políticos asociados al poder financiero y a la embajada norteamericana, militar en segundo orden con seguramente todo lo que es la Marina participando y parte del ejército,
parte, porque hay una parte que resiste, parte de lo que sería el nacionalismo dentro del ejército, y también eclesiástico, Claro. porque también participan activamente de esto, ¿no? Con una gran grieta, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas no cabe duda que la cúpula de la Marina, más ligada a la oligarquía clásica, digamos, ¿no? El ejército, que tenía su cuerpo de oficiales, pero el ejército en la base tenía una fuerte presencia del peronismo, digamos, y en la iglesia pasó lo mismo, porque la jerarquía eclesiástica, bueno, a nivel bases, mucho sacerdote tuvo su problema de conciencia, porque era el que tenía los pies en el barro y en el barrio también, digamos, y era el que veía hasta dónde había podido avanzar el peronismo en la justicia social. O sea que esa fractura que hoy hablamos de la grieta a nivel, digamos así, sociedad, 70 años después estamos hablando de la grieta, en realidad también se da dentro de estas instituciones clásicas, digamos, ¿no? Porque ellos también tuvieron su fractura. Totalmente, y de hecho no es casual que parte de la resistencia también surge de la propia iglesia, ¿no? Que alentaron movimientos que vincularon incluso ya en los 60 al peronismo con el cristianismo, la teología de la liberación, muchos otros movimientos profundamente populares. No hay que, mira, esto cuento algo personal, pero el año pasado, por una cuestión, bautizamos a mi hija en la iglesia de Punta Lara, ¿no? Casi como una cuestión de un ritual hasta familiar, digamos, muy cálido y todo. El padre, el párroco de la iglesia, profundamente peronista, militante, de aquellos militantes que en el peor momento del régimen macrista salía a la calle a pedir la libertad de Milagro Sala. Es decir, uno entra a esa iglesia en Punta Lara y ve las imágenes de Mujica, de Angelelli, se siente, digamos, realmente Claro, en una claro. casa, se siente, digamos, en un lugar. Y escribió un libro sobre Evita, muy sentido y muy profundamente sentido. Porque a ese nivel, estos párrocos que son muy cercanos realmente a la gente y que están en contacto permanente, además, con los sectores populares, él en Punta Lara y así muchos otros en Ensenada, en Berisso, en un montón de lugares también del área del conurbano sur, de la ciudad de Buenos Aires, del oeste, ¿no? Imagina, y de todo el país prácticamente, ¿no? Estos sectores tienen otra conciencia y no forman parte necesariamente de los procesos dominantes, hegemónicos y político-institucionales asociados al poder real de la alta jerarquía eclesiástica. Y eso también vale mencionarlo, ¿no? Claro, Hay un claro. sentido diferente de cómo penetró incluso la doctrina, que está vinculado también a que el peronismo, en sus 20 verdades, se menciona y se autodefine como un movimiento profundamente también cristiano. No en el Claro, sí, 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 sentido sí. de decir somos un movimiento que se cree católico, Claro, apostólico, claro, claro. romano, no, Sí, habla sí, de sí, sí. otra cuestión, ¿no? Bueno, Este, obviamente parte de la doctrina de definición del peronismo, un poquito más ayornado después, habla de tomar como base la doctrina social de la Iglesia Católica Romana, o sea, el compendio de ideas. Más allá de que, bueno, obviamente tendríamos que profundizar en otro programa. En un primer momento hubo una especie de alianza entre la Iglesia Católica Romana y el peronismo, digamos, ¿no? Sampaio es uno de los ideólogos de la Claro, Constitución del 49, está por claro eso, que lo hubo. claro, claro. Este, Bueno, pero y después, bueno, obviamente, como vos decís, gran parte de la resistencia a la última dictadura militar, gran parte de los muertos son militantes peronistas fundamentalmente, y hay muchísimos sacerdotes también que está. Bueno, hoy tenemos los romanos, yo soy católico ortodoxo, ¿no? Pero los romanos tienen un papa que también proviene del peronismo, ¿no? Yo con ese papa tengo la cercanía de que yo nací a 4 cuadras de la casa natal de él. Somos exactamente del mismo barrio. Si bien yo soy como te decía vos antes de la grabación, soy un ciudadano bonaerense enamorado de mi provincia de Buenos Aires, en la que vivo esta segunda etapa de mi vida, la segunda mitad de mi vida. Bueno, yo tengo mis orígenes allá en el barrio de Flores, ¿no? A 4 cuadras de la casa natal
de Bergoglio, hoy Papa Francisco, digamos, también, ¿no? O sea que eso también es un hecho histórico, ¿no? Digamos, como dicen, el primer Papa latinoamericano, pero también el primer Papa peronista, para decirlo de alguna manera, Tampoco, a la pucha, ¿eh? Y a más de uno tampoco estamos difundiendo la doctrina por el mundo. Exacto, y vos vivís en una región geográfica donde hasta hace muy poquitito estaba un señor, Monseñor Aguiar, que era uno de los sectores más ultramontanos que tiene la Iglesia Católica. Pucha que vivían en un territorio ahí medio peligroso, digamos, en cuanto a O creencias pensá que religiosas. estuvo Monseñor Plaza también, Por un supuesto, claro. asesino, Sí, exacto, digamos, también, exacto, ¿no? exacto, Sí, exacto, exacto, exacto. Bueno, como para cerrar esta parte que en realidad queríamos que estés en Serial TV, porque yo siempre digo que sos uno de los tipos que más me ha sorprendido, que conoce del tema este de los bombardeos, que es nuestro leitmotiv de hoy, porque queremos todos los años, bueno, desde el Serial hemos hecho un seminario, incluso en el que participó un compañero que ya no lo tenemos, que es el ingeniero Oscar Vénera, pero había otros dos importantes disertantes, entre ellos Alberto Carli, uno de los fundadores del CEDIAL. Este año queríamos, conversando con el CEDIAL, obviamente hacer tiempos de COVID, es muy difícil hacer estos simposios abiertos como hacíamos en otro momento, ya volverán los tiempos. Pero decía esto justamente, eh, como para cerrar una última pregunta, ¿por qué motivo suponés, crees, y esto yo te había planteado, este tema de este hecho que tuvo, según algunas fuentes estadísticas, 308 víctimas fatales, otros son 364, bueno, daría lo mismo que fueran 4. Víctimas inocentes, gentes 12 del mediodía, un micro con chicos que estaban paseando por la ciudad de Buenos Aires, transeúntes, personas que estaban algunas yendo a trabajar, otras muy pocas, porque muchas veces se reescribe esta historia que se dice era la gente, Perón fue responsable de haber convocado a la gente a la Plaza de Mayo, y esto es mentira, porque en realidad la gente pensaba que iba a haber un homenaje de reivindicación a la patria, porque católicos ultramontanos habían quemado una bandera argentina en la marcha de Corpus Christi unos pocos días antes. Entonces, justamente, ¿por qué crees que esto aparece tan poco transitado, no ya en la historiografía oficial, sino también en la historiografía nacional y popular? ahí me gustaría primero decir algo concreto con respecto a eso que mencionaba, ¿no? De la mentira, de las razones por las cuales supuestamente Perón buscó como un escudo humano. Suponiendo, digamos, y tomando, además de que es una mentira, pero supongamos que es cierto, que Perón los convocó a la plaza, ¿no? Ujú. ¿Eran culpables de qué delito para ser bombardeados? Porque también esto hay que decirlo. Así los hubiera convocado a la plaza. Esas personas fueron bombardeadas objetivamente, fueron asesinadas y masacradas por sus propias Fuerzas Armadas. Es decir, no importa si Perón los convocó o no. Lo aberrante es que acá tenés la aviación naval bombardeando civiles y bombardeando una plaza, que así hubieran sido políticos, es aberrante también porque son aquellos que son electos constitucionalmente de acuerdo a la constitución vigente de ese momento, que era la de 1949, ¿no? Con una constituyente realizada por un gobierno democrático, no como la que hicieron en el 57 los golpistas. Entonces, a veces también en esto de ser culposos, intentamos justificarnos y decir si Perón convocó o no. No importa eso. Lo que es aberrante, digamos, es el tema del bombardeo en sí, donde no sabemos ni cuántas víctimas hubo. Porque, es decir, el hecho tiene una monstruosidad tan grande que ni siquiera conocemos con certeza cuál es la cantidad de víctimas. Y al haber los partidos políticos de la oposición minoritarios en términos electorales, pero mayoritarios en los medios de comunicación y en el discurso propagandizado mediante esas usinas pretendidamente independientes y neutrales, lo que lograron es legitimar el asesinato a gran escala. Y permitieron y legitimaron a un gobierno que instauró también una serie de mentiras difundidas por los medios de comunicación, incluso hoy por algunos como Infobae y otros, que fue el libro negro de la segunda tiranía. Ah, cierto. Que conviene recordarlo, ¿no? Sí, sí, Una sí, sí. comisión armada por los sediciosos, por los golpistas, que buscaba
deslegitimar y marcar todos los supuestos crímenes cometidos por Perón y su propio gobierno, donde incluso mediante la utilización de algunas figuras que formaron parte, como su último vicepresidente del gobierno, buscaban demostrar, entre comillas, los crímenes contra los cuales ellos se habían levantado. Esas barbaridades que aparecen en un panfleto que es producto de un gobierno ilegítimo, represivo, asesino y antipopular, fueron reproducidas. Incluso muchos hoy lo terminan reproduciendo, ¿no? E intentando justificar las razones por las cuales un presidente constitucional fue depuesto, gran parte, o una parte significativa, porque así una persona hubiera sido asesinada es mucho, pero muchos, centenares asesinados entre junio y septiembre, por esos mismos militares, una represión de más de una década del principal movimiento popular, la legitimación de asesinos puestos como ministros en los gobiernos de Ilia y de Alfonsín. Es decir, no nos podemos después sorprender por las aberraciones y el genocidio llevado adelante por la última dictadura militar. Ni tampoco nos podemos sorprender por las opiniones prácticamente virulentas, asesinas desde la palabra, que muchos dirigentes políticos tienen hoy de lo que yo llamo la extrema derecha o la ultraderecha, porque uno no puede decir que son fuerzas conservadoras. En realidad, en septiembre, y producto, digamos, de ese, entre junio y septiembre, se termina legitimando todo esto. Claro. Y empezamos a mentir con el discurso, por ejemplo, llamando gobiernos democráticos al de Frondizi o al de Ilia. Ahí está. Ahí está. Entonces, porque en realidad la dictadura empieza en el 55, al derrocar a Perón, y termina en el 73. Porque no volvimos a la democracia hasta el 73. Y esto es algo que pareciera vergonzante decirlo. No volvimos a la democracia hasta el 73. Porque si hay proscripción del movimiento mayoritario, no hay democracia. No hay democracia. Pero no hubo represión. Pero no hay libertad, habrá otra cosa. Pero no digamos que hubo democracia cuando el movimiento mayoritario, si a veces cuando uno dice, si se limita a una pequeña fracción, ya no hay democracia, mucho más si se limita al movimiento más grande. La punta está que la primera vez que hay una elección libre después del 55, la gana suficientemente el peronismo, no la gana una, la gana 2 veces en pocos meses. Eso te demuestra que en 18 años no hubo democracia, porque cualquier elección abierta y democrática hubiera ganado el peronismo. Si a 18 años de distancia el peronismo ganó, mucho más, cuanto más cerca hubieras estado, obviamente. Por eso, digamos, cuando ahí coincido con vos, muchas veces dice, sí, hubo interrupciones democráticas, hubo interrupciones militares en el 60 y tanto. No, mentira, la interrupción democrática empieza en el 55 y termina en el 73. Hasta ahí lo que tuvimos fueron fantochadas. Porque fueron completamente. Fueron Es fantochadas. como decir que la constitución, que la constituyente que reformó la constitución del 53 durante la dictadura, durante el régimen libertador, entre comillas, fue una convención democrática. No. Es una barbaridad. Fue prácticamente la única constitución democrática que estaba vigente en ese momento, era la constitución del 49. Bueno, que la odiaban claro, por ser una constitución justamente que ponía el centro en la función social del capital, no por otra cosa. Y estuvimos con una constitución ilegal hasta el 94. Exactamente, estuvimos con una constitución ilegal hasta el 94. Y yo sé que decirlo así a veces, ¿no?, genera como cierta cuestión donde, que ahí es donde viene esto que venía de tu pregunta. Uno puede ser tildado hasta de fanático, de cualquier, lo podemos adjetivar de muchas maneras, pero es la realidad. La realidad. Claro. ¿Cómo puede ser que una constitución, que una dictadura que nadie eligió, que representa a un sector muy minoritario de la población, que es el que alentó el golpe y justificó todas las aberraciones y barbaridades que sucedieron a partir de eso, decida qué constitución está vigente? Sí, con un daño que ha quedado más grande porque se ha desnacionalizado la industria argentina, se han perdido industrias claves del Estado que no se han podido recuperar, espacios estratégicos en la industria como la industria automotriz, la aviación, la industria marítima,
que hemos perdido y que aún, retornado al interregno democrático del 73-76, del 83 para acá, todavía no hemos recuperado el daño del 55, porque estamos a prácticamente 70 y algo de años y todavía estamos sin recuperar lo que en algún momento Argentina tuvo como proyecto de nación, digamos, ¿no? O sea, el daño es más grande. Incluso seguimos metidos, endeudadísimos, condicionadísimos en organismos internacionales en los cuales no ha sido un gobierno democrático el que nos entró, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, por decir de alguna manera, ¿no? La Organización Mundial de Comercio. La dictadura de Aramburu. Exacto, la Organización Mundial de Comercio. Y eso quedamos ahí adentro, enclavados, como nación, por decisión de una banda de fascinerosos que tomó el poder por la fuerza. Es decir, todavía tenemos muchas heridas dentro de nuestra historia que a veces uno dice, bueno, hay que mirar para el costado, si no, no se avanza. Bueno, pero ¿por qué podríamos esconderlas, no? ¿Por qué habría que esconderlas? Vergüenza tendrían que tener quienes la han hecho. Y no, vergüenza tendríamos que tener nosotros a ver si no, mejor no digamos nada. O sea, este es el problema que nos encontramos siempre, ¿no? Evidentemente es así. Bueno, y nos queda para otros programas, Mauro, porque con vos nos ponemos a charlar y podemos charlar hasta que nos vengan a buscar nuestras familias pensando que nos pasó algo. Así que te agradezco que hayas estado acá en Cedial TV. Seguramente tenemos muchos más temas para seguir charlando, pero te queríamos convocar específicamente para que hace muchos años que tengo ganas de. Siempre estamos viendo esto desde hace por lo menos 4 o 5 años que venimos hablando en la universidad en la que hemos compartido, que trabajábamos juntos. Hemos hablado siempre de tener que ir con las cámaras allá y filmar el kilómetro cero del peronismo, y no han quedado esas cosas ahí. Pero bueno, en estos tiempos de pandemia, por lo menos de esta forma, queremos que la memoria esté presente. Así que te agradezco que hayas estado aquí en Conversando con el Cedial en Cedial TV. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, un gusto. Es cierto, se pasa muy rápido el tiempo en estos espacios, así que ojalá tengamos la posibilidad de seguir compartiéndolos y profundizando en estos temas, ¿no? Vos siempre decís algo que yo tomo también, que la verdadera batalla es comunicacional, ¿no? Entonces me parece que también tener estos espacios es fundamental como para poder también contar esa otra historia que a veces es difícil de poder exponer en otros espacios. Así que muchísimas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar. Gracias a vos. Estuvimos con Mauro Beltrami. Mauro Beltrami es alguien especialista en turismo, con una fuerte presencia académica, con una importante carrera en la administración pública también. Es una de las personas que quizás conoce mejor que nadie, no hechos históricos como todos estos que hemos hablado, que apenas son una muestra de todos los que él sería capaz de hablar, sino que también es alguien que conoce palmo a palmo la provincia de Buenos Aires. Siempre digo que si hay, digamos así, una super base de datos circulando por la vida, que conozca la provincia de Buenos Aires, ese es Mauro Beltrami. Es una memoria viva. Agradecemos a la audiencia de Cedial TV que hayan estado aquí con nosotros en este programa especial dedicado a los bombardeos de junio de 1955. Porque a veces hablamos del odio, a veces hablamos de la grieta, a veces hablamos de la irracionalidad de determinados sectores, pero es bueno saber que esto no empezó ahora, es bueno saber que esto viene de muy largo, seguramente de que antes también del 55, porque tampoco es que haya empezado acá, pero hechos como este que provocaron más de 300 muertes en cifras que no se pueden cerrar, pero ninguna está por debajo de esa cifra. No queríamos que Cedial TV quede al margen de esto. Muchísimas gracias y seguimos acá en nuestros programas con todos los que tenemos en nuestro Centro de Investigación Académico Latinoamericana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Chao.